Muy buenas, jata, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí. Bueno, bienvenidos al... décimo... no sé realmente cuál... décimo episodio de El Brujo. De Witcher 3, las aventuras de Geronte Riviera y su yegua ancho y tris. Qué buena esta tris, por el amor de Dios. Bueno, por lo dicho, vamos a continuar y... nada. Vuelvo a tener problemitas con el tema de la grabación, por eso estoy saliendo y entrando en el OBS, porque por algún motivo que no entiendo, le ha dado al juego por... o sea, al programa por no capturarme los juegos en pantalla completa. Me toca capturar la ventana. Cosas que os importa una puta mierda y que os entiendo. Continuemos. Yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oniromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. En lo que respecta al equipo para brujos, la artesanía es solo el primer paso. También se pueden mejorar todos los objetos. Es verdad, conseguí el equipamiento completo de grifo. Lo cual me llena de orgullo y satisfacción. No, en serio, joder, me gustó. O sea, fue eso que dices, un trabajo bien hecho. Como después de follar que dices, joder, un trabajo bien hecho. Eso es lo que piensas tú, ¿sabes? Ay... si las paderes hablaran, ¿verdad? Pues bueno, no me digáis que no voy resulón. No me digáis que no voy resulón. Vale, misiones. Que es a lo que vamos. Ya estoy engañándome de botón y no hemos empezado. Vale, casa encantada. Vale, esta... como está cerquita, la vamos a marcar, porque igual hacemos esta, ¿vale? Contrato, soy nivel 12. El contrato, podríamos hacer la cosa del pantano, por ejemplo. Los muertos no pueden defenderse. Vale, esta es fácil. Es un interrogante, me parece, básicamente, no tiene más. Pues bueno, vamos a marcarnos la que os he dicho de la casa encantada, porque es la historia que empezamos de la principal, de la medium esta. Y nada, para allá que vamos, ¿verdad? Aquí cerquita. De hecho, debería quitarme... esto es el mapa en Assassin's Creed. Debería quitarme el activador este, el punto de ruta, porque es muy... a mí me molesta mucho, ¿vale? Verlo ahí. No sé si por aquí voy bien o no, parece que sí. ¿Esto qué era? Para encender. Aquí donde estaba la criaña esta. Ow, don't pull! Well, you wanted braids. But I didn't want my hair pulled. Can't have one without the other. Then I don't want them. ¿Están arriba o están abajo? Bueno, aquí no tiene pinta de que estén. Oye, pero ¿por qué te tiras, Gerardo? Por el amor de Dios. Vale, pues imagino que estarán arriba, ¿verdad? Sí, creo que me marca arriba. Pone cerca. Y ahora que me ponga que están arriba, pero bueno. Witcher. ¡Capacha, mocha! Kareem, look who's come. Al final se ha quedado la señora esta a la casa. Live here together now? Didn't know. Once you told me Sarah had been responsible for my nightmares, I decided to see if the devil's as scary as they paint Fea him. es, tío. Or her. I came in to find not a fiend, but our little Sarah. And I can't say why, but we took a liking to one another immediately. Long ago, to isolate themselves from a world of beasts, humans began building cities. But since beasts prowl within stone walls as well as they do outside them, this did not allay human fears. The truth is, walls guarantee no one's safety. The place where you lock yourself in and lock all else out, that's not your home. Your home
is sometimes a place you travel long and far to find. Ya. Perfecto, pues mira, por lo menos hemos terminado un hilo argumental. Tonto, sí, absurdo, por supuesto, pero oye, lo hemos terminado. Contento estoy. Misiones. Ay, por favor, tengo que mirar cómo cojones quitarme el cable. Me molesta. Lo tengo así, ¿vale? Y estoy continuamente apartándolo porque me molesta. Vale, no vamos a hacer la principal de momento. Podemos seguir con la de Tris. ¿Cómo poner el cable, tío? Puta. Me voy a comprar un mando inalámbrico. No te lo compres, son una mierda, lo sé. Pero simplemente por el hecho de no tener que... Simplemente por el hecho de no tener que estar apartando el cable cada 2×3. Hemos dicho de los tesoros, ¿no? Esta está en novigrado. ¿Podemos marcarla? A ver dónde me aparece. ¿Me aparece? ¿No me aparece? Me aparece. De hecho, mira, tenemos aquí al lado un viaje rápido, así que bien. Y un montón de ubicaciones. No quiero. Vale. No quiero, de verdad. Es que no quiero. Vámonos a Belén. Ah, coño, que Belén es esto. Vaya mierda. O sea que... Anda. Esto no sabía yo. Es que es muy grande todo. Dejadme en paz. Vale, podemos ir... a hacer esto, ¿vale? Eso sí que podemos hacer. Esto sí que podemos hacerlo. Es que me caño de botón constantemente con el juego, de verdad. Pues podemos hacer esto. Y ya dejarlo, ¿no? O sea, dejar un momento lo que vienen siendo los contratos secundarias y eso. Y centrarnos un poquito en la principal. Y nada, va a hacer un poco la historia. Sigo diciendo que no me lo voy a hacer todo, ¿vale? No voy a hacer todas las ubicaciones, no voy a hacer todas las secundarias, no voy a hacer todas las cosas, ¿vale? Simplemente voy a hacer lo que me venga en gana. Las secundarias sí que me gustaría hacerlas prácticamente todas, ¿vale? O por lo menos muchas. O por lo menos muchas. Bien. Tú, que el alcohol esto mola. Pues eso, no voy a hacerlas todas, pero joder, me gustaría hacer la gran mayoría de misiones secundarias, o por lo menos las que me encuentre ya porque sí. Bueno, lo mismo... Lo mismo no, Fíjate tú. ¿Verdad cómo cojones algo de este patio? Ah, vale. Haciendo parkour. El Brujer haciendo parkour. Estupendo. Holy moly. Aquí sí copón, joder. Lo tenía al lado, tío. Es que también soy imbécil a veces. No, a veces no soy imbécil siempre, pero a veces más imbécil todavía. Es que el tema de búsqueda de tesoros y tal mola porque es como súper sencillo. No, lo mismo no está tan cerca, Mola porque es como súper sencillo. En plan, vale, lees una nota, te da la ubicación, vas a por ella, punto. Creo que no te dan mucha experiencia. Lo que te dan suele ser equipamiento y pasta. Que por cierto, ayer estaba pensando, porque yo a veces pienso, durante mis momentos de intimidad, que suelen ser dos, el momento cagada y el momento paja. Pues el otro día... el otro día, mientras uno de mis momentos preferidos del día, que es el momento de cagar, dije... Pobre Gerardo.
que se juega la vida a cada paso que da. Y el hijo puta, pobre. Para ser un brujo eres putamente pobre, tío. Pero pobre, pobre, o sea, pobre a nivel que tenemos. Bueno, ahora tengo 1500, pero bueno. Hasta ahora Gerardo era pobre. Lo cual me extraña, insisto, porque joder, es que... Tío, que es un puto brujo. Al parecer es uno de los brujos más importantes. Como no me sé el compendio, ni me sé el lore, ni nada de eso. Buenas tardes. Bueno, lo mismo os hago un pupita. Vale, abierto. Veneno de los mojado. Ultimátum. Reliquia. Perdón. Pues eso que os decía. En un momento pensé eso. Dije, hostia, es que... Pobre Gerardo, tío. Porque es que es verdad, o sea... Toma pedo. ¿Tengo algún de esto cerca? ¿No podemos hacer esto? ¡Has dicho que...! Dejadme en paz, ¿vale? Quiero disfrutar del juego. Que por cierto, vuelvo a repetirlo, gozando muy fuertemente. Vale, esto era el bichardo este grandote que vimos, ¿no? Que dije, venga, hasta luego, una pizza. ¿Qué nivel eres? Era un grifo. Pues lo mismo, venga, hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. Tú tienes pinta de ser manada de lobos. Bueno, apariciones. No. Hola, buenas tardes. Pues, ojo, cuidado que no son moco de power. Uf. Cúrate, cúrate. Uf. Voy a hacer un guardado, ¿vale? He hecho las cosas bien. Todo lo que hay aquí, ahí está. Vale, pues esto es eso. A ver. Vale, esto es otra búsqueda de tesoro, ¿no? No vamos a hacer. Podemos abrir el mapa. Mapa del mundo. Vamos a marcar esta zona. En cuanto a misiones, me voy a marcar la de flores rotas. Porque había mucho de secundarias. ¿Qué tal íbamos? Esto era lo de los altares. Lo de pegarme, carreras. Tirando del hilo. Esto está en varios lugares. La haría, pero la vamos a dejar. Nada, fuera. Vale, me he marcado la misión a todo esto. Segundo. Sí, vale, me la he marcado. Y contratos de flujo tenemos. La cosa del pantano. Contrato a placeres mortales.
Estupendo. ¿Tenemos el punto marcado? Sí, vale. Equipo de la escuela del lobo. He encontrado el... Mejora del equipo de brujo. Muchas cosas ahí. Muchas cosas hay que mirar. Ve a Romero y Tomillo. Ve a Romero y Tomillo. Tengo un gato que está a punto de morir en casa. Pero a punto de morir. No te cae la boca. Que te reviento la cabeza. Vale, vamos a... Otra vez aquí, ¿no? Yo creo que de aquí vamos a ir más rápido. El chichi me hace mucha gracia lo del chichi de la gancha. Aquí tengo un par... Es que lo de los tablones me mola un montón, pero... ya, ¿vale? Qué mala está la leche de coco, joder. Me la debo porque me ha costado €1 el brick, si no... Es que mala, tío. Oh. ¿Cómo estamos de puntos de esto? 5. O sea, ¿puedo poner un puntito más? ¿Y dónde lo puedo poner? ¿Esto qué hace? Los receptores en el momento adecuado le devuelven las flechas hacia el atacante. Ganancia de puntos, de adrenalina un 2%. Podría ir también la de Igni. Es que la de persuasión, o sea, si me la subo ya. Porque esta que hace ¿sabes? Le causa daño con uno derribarlos. También estaría bien. Regeneración de vigor en combate más 1,5. Pero es que esta me va a venir bien también, ¿vale? Espérate, esto es mejorar. Por el hecho de, joder, ya tienes nivel 3 de persuasión, ya puedes conseguir cositas, ¿vale? Hostia, esta, ojo también, ¿eh? Vale, de mutágenos rojos, ¿cómo vamos? Es que no tengo ninguno, es que no sé dónde cojones se sacan mutágenos rojos. Pero bueno. Sí, me guardo puntos de habilidad por lo que pueda pasar, ¿vale? Sé que estoy jugando a un nivel normal, que es bastante sencillo, como veis. Pero, me los guardo por si acaso. Punto. Oye, no puedo entrar. Cerrado. Ah, vale, por aquí. Vale, perfecto. Perdón. Coño, Seamus. Seamus no, Simus. ¿Quién es Seamus? Buscadlo en internet. Seamus. WWE. El gato va a morir muy fuertemente. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. Por I'm supuesto. going to put them all out. Care to join me? With pleasure.
Bueno, imagino que este tío lo conoceré de algo, ¿verdad? Reminds me of a piece of gold. Yeah, almost like we never left Verdun. Que te reviento, hijo de puta. I'm pleased. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Soy Batman. Ages past. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Muchas Mahakaman gracias, to be found, but muñequito Bredanian este, lagers ¿verdad? standing in just fine. ¿Ese es de Wonder Woman? No tengo ahí. You've withered a bit. Something worrying you? Estoy buscando a Ciri. It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? ¿Está follable? What'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. ¿Dónde está Juan Casquier? Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Busca pistas en la planta baja con tus sentidos del brujo. Oye, más que pistas. Pero... Ah, a note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot. I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Ah, esto será el hijo. Ah, pues mira, me va a venir bien. ¿Qué cojones? Para quitarme mierda de encima. Mira tú fuera. 122, 131... Esta es la que he pillado, ¿no? 120, ay, qué pena. Tiene un montón de bonificaciones, ¿eh? Crítico, bonificación de daño crítico. 122, 131. Ya está. De todas formas, me he puesto la habilidad esta de... Me he puesto la habilidad de llevar el doble de peso, así que... Antes de tocar nada, porque sé que si toco algo igual avanzo en la historia y no quiero saquear. Licor enano. Yo de verdad que flipo que la guía te diga al principio del juego, es bueno pillar el licor de enano porque te va a hacer mucha falta para una misión. Creo que la misión no ha empezado. Y tengo como 300 botellas de licor enano. Otra más. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. Vale, me lo imaginaba porque salían brillitos, ¿vale? It's his planner. Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. Not seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Oh, puta. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on.
We should divide these somehow. Perhaps... Ah, fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suche? Vale. Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Estupendo. Vamos al piso de arriba, ¿no? ¿No hay un piso de arriba? Así. Yo no sé quién es este Zoltan. Me imagino que del The Witcher 2. Vale. Porque sí. Parece que se llevan bien. Lo de las cervezas tampoco lo entiendo. Por cierto, ¿esto cuándo se va a subir este? Creo que el domingo. El domingo. Tendría que mirar a ver cómo tengo el tema de la semana que viene, que va a ser muy complicado. Pero bueno, para seguir tanto Assassin's Creed como The Witcher en directos, que sigo sin tener muchas ganas, pero bueno, parece que más o menos, la cosa se va... Joder, con el coreano. Se va normalizando, es cuestión de tiempo, básicamente. Y nada, que lo mismo continúo las aventuras del Bruger y de Cassandra en directos. Porque es que yo, de verdad que me sorprende un montón el tema de los estrenos. Que joder, que no hablaréis entre vosotros. Ya no digo ver el directo, que no lo veis nunca, cabrones. Pero por lo menos hablad entre vosotros. Que joder, que me pegaba yo unas curras de capítulos de 2 horas. Que me estoy pasando bien, sí. Pero joder, no deja de ser una currada de 2 horas de episodio. Para que vosotros pudierais hablar durante mucho rato. A ver, más largo no podría hacerlo porque, joder, ya se me va a vídeos de casi 40 gigas. Y oye, tengo buena conexión. Y un gato que va a morir. Tengo buena conexión, pero oye, que... Joder, que pesan, ¿vale? Los vídeos. Como salga afuera, vais a escuchar un gato muy fuertemente gritar. Yo no quiero decir nada. Salitre. Salitre me hacía falta para una poción, me parece, o para algo. ¿Kratos? Uy. Un segundo. Oye. ¿Qué te pasa, tío? Voy a dejar la puerta abierta porque, hostia, me ha entrado hasta frío y todo abrir la puerta. Voy a dejar la puerta abierta. Porque estaba... A ver, ven aquí, gordo. Ven aquí. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te quieres tranquilizar un poquito, cariño? ¿Te quieres tranquilizar un poquito? Ya es lo que estaba pasando. Ya, se estaban preparando para pegarse. Por eso son gruñidos tan raros que digo, ¿qué le pasa? Están... ¿Qué te pasa? A la baja, cariño. Es que no sé si lo habéis escuchado vosotros, yo sí. Bueno, si lo escucho yo, lo tenéis que escuchar vosotros. Que estaban como maullando de manera rara y es que se estaban encarando, ¿vale? Pero cuando he abierto la puerta, he escuchado un... Que digo, esos que estaban los dos así y se han separado cuando me han escuchado. Porque saben que si les veo pegándose, cada uno se va a un cuarto encerrado todo el día. En plan castigo. No puedes castigar a los gatos, que no lo entienden, creedme, lo entienden. ¿Vale? No lo entiende igual que un humano. O sea, no es en plan...
No es en plan, sé que si hago esto no lo volveré a hacer, papi, ni nada de eso, ¿vale? Pero entienden que cuando yo me enfado y les castigo y les veo pegarse, cada uno acaba donde tiene que acabar. Vale, ¿esto qué era? Ah, la agenda de Casquier, vale. Ah, que tenía que leerlo. Vale, copón. Pues mira, como estamos aquí... Hostia, 500 puntos de experiencia. Lo de las experiencias yo no lo entiendo, de verdad. Ya que estamos aquí voy a pillar todo y me voy al herrero a vender. Esto para mí para siempre también. Vamos a pillarlo todo. Todo. Y vamos a vender lo que no me haga falta. Ahora con Véspula, Elija, Marabella. Había leído Marbella, digo, en serio. Zoltan, Molly y unas cuantas personas más, vale. A ver. Esto no es el mapa. Ya se han ido, se estaban a punto de pegar. Eso los conozco yo como si fueran hijos míos. Vale, ¿dónde está el herrero? ¿Por qué no me aparece el herrero aquí, tío? Es que me da mucha rabia porque creo que ya me ha pasado. A ver, creo que está cerca de este punto, pero me resulta que no aparezca. ¿Me entendéis? Sí. Espero que sí. Esto está para el otro lado. ¿Puedo venderte a ti? Pues te puedo vender a ti, pues amigo. Uy, una versión. Leave him alone. And who might you be? Temple guard undercover? Call me an admirer Voy a of intentar law no and pegarme order. con ellos. Made a mistake coming to this town, then. You're making the mistake. Leave him alone. And if we don't? Lo haréis. This man's not worth your efforts. His shop's drowning in debt. You're right. Even looks like a pauper. I beg to differ. Don't even know why I bothered the bugger. My apologies, and fare thee well. I, gotta go brush me teeth. Yo todo voy a lavar por los dientes. Uf. Go home, merchant, and try not to come round here anymore. I will. I mean, I won't. I mean both, yes. Thank you, sir. I'm knackered. Pues pensaba que esto iba a ir un poco mejor. Como ha ido muy bien. Así que continuemos. Sí, creo que por aquí cerca había un... Hola Isis, cariño. Había un herrero. Cerca del... Obviamente. Cerca del punto de viaje rápido había un herrero. Bueno, si está la casa embrujada otra vez. Tipo sospechoso, me flipa de verdad. Las descripciones son brutales. Solo falta ponerle niño mierdas a los niños en el juego. ¡Niño mierda! Botella vacía, pues llenarla de agua del río, Gerardo. Llenarla de agua del río, Gerardo. Y así podremos ahorrarnos unas botellitas de agua para saquear otro pedo. Aquí hay un mercader. Pero aquí tiene que haber un herrero, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Por lo mismo sí que recuerdo mal. You look familiar. Vámonos a hablar con una de las señoras y punto, no pasa nada. Ay, que este no es el botón del mapa, que esto no es Assassin's Creed. Bueno, vamos a ir a hablar con esta, que es la que más lejos está. Iremos de allí para acá y ya. Vale. Vale, por imbécil. No va a pasar por imbécil. Es que he querido bajar lo de Véspula a la siguiente, por si acaso, y
Me he tomado una manzana asada. Vale. Esta casa. Cerrado. ¿Tengo que hablar en orden? Parece que lo mismo. No creo, ¿no? Que tenga que hablar en orden con la gente. What do you want? Hostia, no me he dado cuenta que estaban hablando. A ver, no creo que cuele con 2 espadas. Want to see Rosa Atra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geronte Riviera, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. A deserter from the Squire Tank. Parece que se lo puedo cocinar, Thanks, ¿eh? we ain't looking for bloody bum. Thanks, we ain't looking for no witcher. Hijo de puta. ¿Contra por otro sitio? A ver, yo creo que no hubiera colado, ¿verdad? Decirle que soy el nuevo cocinero. De todas formas... Hostia, los rayos es impresionante. O sea, no los rayos, el efecto de los rayos, sino, joder, la que está cayendo, digo, es impresionante. Thanks, we ain't looking for no witcher. Bueno, pues nada, lo siento. O sea, ¡ay, que no te venís de botón! Voy a quitar el punto este. Vamos a ir a... Vamos a ir a marcar este, yo qué sé. Igual tengo que ir en orden o algo así. Me resulta bastante extraño. Pero vale. No sé para qué he puesto el punto de... No sé para qué he puesto el punto de paso. Si la misión me lleva a ella. Que normalmente creo que puedes hacerla. Aunque tengas varias cosas que hacer, creo que puedes hacerlas en el orden que tú quieras, ¿no? Simplemente te saltan como las has hecho y punto. Esta es la vía de los Baltre. Vale, esa es la última. Uy, joder, estoy pedorro hoy, Lo cual es bueno porque, joder, así me desahogo un poco. Willows. There must be order. Escucho 2 voces. O sea, voces, perdón, al gato. Winds howling. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Hijo de puta. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining? Hola, buenas tardes. Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. This Beulah's got someone else's protection now. Really? Who's that be? De mí. Mine. Offered her a better rate. All right. So, let's see if you're Con a mucho good gusto. bargain or just cheap shit. Buenas tardes. Espero que no huya las... Vale, que esto no es así, sí que tiene que esquivar en el momento. Señora, ¿se encuentra bien? Covered in blood, all of it. Lo siento, hermosa. Work for naught. No need to thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but
Everything I had. ¿Quieres follar? I just lost. Don't know if you remember. We've met. I don't... Wait. Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out. Through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is. Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore doesn't much matter as they're one in the same. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. No. Dandelion. Maybe he likes... Oh, this and that. I don't know. Perdón. Thanks for your help. Pensaba que le había dado al mando. Está Listen, chorreando muy when I fuertemente. find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Que es un hijo de puta, un desgraciado. Lo voy a matar. Pero, oye, dile que pasa por aquí, que te colco yo como si fuera boca esponja bajo el mar. Eso te la puedes quedar. Vale, habla con el hijal. El hijal, lo que el hijal habla con ella. Hasta luego. En serio, si queréis jugar a este juego, os voy a dar un consejo, ¿vale? Despedidos de vuestra vida social. Si queréis jugarlo como se tiene que jugar, ¿eh? O sea... Queréis jugarlo tranquilamente, sin agobio, sin prisa por acabaros el juego. Y yo seguramente acabe por mandar todo a tomar por culo y centrarme en la principal y pasarme el juego y ya está. Pero de momento lo estoy gozando muy fuertemente. De hecho, he visto dentro de los logros, fuera de los logros oficiales, sino los logros de GOG, que llevo más de 35 horas jugadas. No grabadas, jugadas. Uy, esto es una ropa. No creo, una ropa de Juan Casquia. Ah, no, eres un tío. A ver, ¿qué tienes por aquí para mí? I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. Hola, elfo. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Any better? So you're... Elial. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. Qué puto amo. He was blind drunk. No quiero saber el resto. Don't think I want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening.
He became a loyal customer afterwards. Por curiosidad. I know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Mm-hmm. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Realmente no me da ninguna como opción de misión. Pero Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Vale, pues nada, no lo he entrado de cague nada. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. ¿Eres un herrero? O sea, un... Realmente no, no me aparece. Ah, pues sí, me aparece como... Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Vale. Glad to take a glance at what Me aparece you como got. comerciante, Of eso está course, bien. please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot. Tienes algo que me aprieta. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing. Es súper ridículo, de verdad. Pobrecito mío. Vale, tú... Esto es un objeto de misión, ¿no? Me voy a poner la máscara del hombre. ¿Cuánto cuesta? Ah, ¿uno solo? Puede ser. Oye, si solo cuesta uno. Son objetos de misión de todas maneras. O sea, Chachi. Hasta luego. So long. Chachi, habla con Marabella. Marabella, Marabella. Marabella. È una Marabella verde con aceto. Marabella, Marabella. Marabella sta in Malaga. Marabella, Marabella. Marabella, Marabella. ¡Cállate, metro! Toma, hostia. Te cargas. ¿Puedo matar? Un segundo. Uf, casi la cago, Partida guardada. Lo digo porque seguramente la lié muy tarde, pero tengo curiosidad. Ah, no me deja. Wonderful. Gracias, hermoso. Tu taber era maravilloso. A ti te conozco y no sé de qué, fíjate. Geralt of Riviera, Witcher. White Wolf, they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Surrender your weapons. Nope. ¿Del vacilo? This is a misunderstanding. But fine, take them. Though I'll need a receipt. Wouldn't want to lose anything. Yeah, drawing it up for you now.
Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man Oh. you humiliated before his faithful. He asked that we Hijo de administer puta, a es sacrament verdad. on his behalf. Your last rites. Tengo que pegaros una paliza, en serio, tío. Es que si lo llego a saber, joder, que no había otra manera. What? Lost your nerve? Es que el movimiento de verdad a veces es como excesivamente... Es como excesivamente torpe. ¿Necesita algún axio? No, que me saque a este. Never learn. Buenas tardes. Ay, Dios, por favor, ¿qué te pasa, tío? Que esto no es Assassin's Creed, que no tienes que esquivar en el momento. Venga, pues nada, una risa, hermosos. Devuélveme las espadas y ya está. Yo encantado. Ahora las tengo. Tengo una por aquí. ¿Dónde está mi otra espada? Oh. Oye. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué me las has desequipado? Ya está, pero ¿por qué cojones me las han desequipado? Vale, y vamos a hablar con Marabella. Vamos por la puta madre, hombre. Marabella. Por cierto, ayer en el capítulo que grabé ayer, sí, me enfrenté a una gallina de nivel 10. ¿Qué os parece? Como lo escucháis. Están locos esos romanos, decían en la vida de Brian. Voy a matar un pedo. Hola. Eres profesora. Que son los niños en el puto juego, de verdad. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Qué guapa. Wait outside. Class is in session. Vale, esperaré. I'll wait. No tengo It por won't take qué long. no esperar. It turns out he'll not come My after uncle's all. in the circus. Why not? Because he can A swallow rat salt. bit him, Can you? and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Will he die? Don't die from rats, stupid. Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed Quiero him. un poquito de esto para que no se me That's enough. entremezcle. We're done for the day. Where are ya? Gather your things and go home. Ya. Wonder if the rat catcher. Hola, Marabella. Like as not. How do you know? Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, Bien. it's done. Lo mejor que hiciste. Thanks for your help. Farewell.
Imagino que la... ¡Qué mona! Imagino que la... Oye, ¿quieres saquear esto? No, pues nada, te de saquear. Imagino que la misión que me lleve a... que me lleva a continuar lo que es la misión en sí, es la de la villa, ¿verdad? Y para ello tendré que recuperar o recopilar información o lo que sea, porque perfectamente podía haber dicho... Coño, ¿dónde vas? Iba a ser el nuevo cocinero. Por aquí. Ah, estupendo, mira, un atajo. Igual se digo, o sea, si hubiera dicho que era el cocinero me hubieran dejado entrar. Es que no lo sé. Tiene pinta de que no, o sea, tiene pinta de que primero tengo que estar hablando con todo esto. Tengo que hacer todo esto y luego hablar con la... Bueno, con el tío de la villa. También un guardia aquí. Joder, parece que habías escaldado, hermoso. This baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Greetings, Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidence. Geronte Riviera, slayer of monsters, and my son. ¿Quién eres? You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran, but I've lost my appetite for the races. Kill a woman's son and appear at her doorstep? My. I thought witches had better survival skills than that. No sé quién eres. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I fear your information's out of date. Molly no longer works here. Voy a ir a la buena. Seem to know who Molly is. You also know she doesn't work here anymore. Know where I can find her, maybe? This time of day? Probably sipping punch and considering which horse to bet on. Not in the mood for jokes. I jest you not. After Arian's demise, Luis's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Lata, known until recently simply as Molly. All right, so where'll I find the newly minted Lady Lata? Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to come along. Bueno, será un placer. Well, if Molly'll be there. On our way then. Seguramente sea una especie de emboscada o algo así. Pero bueno. Este estaba flipando y dijo, joder, hace un momento quería matarlo. Está por abajo justo, se lo cogí toda la mano. ¿Qué vais a hacer los tres aquí? ¿Me vais a dar mucho por culo? We've arrived. Nice place. I must say, of all the creatures in this region, I find steeds most intriguing. Kratos. Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. The grey is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Yeah. Gray's a good color.
Even looks good on horses. Lo digo por mi pelo. My coin's on the Black Stallion Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Lo he pillado. Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. No puedo guardar, ¿verdad? Venga, corramos. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. No sé si de montar es bueno y consigo ganarlo. In that case, you must choose a mount. Sardinilla. Ay, con cantarella. Think I'll take the grey mare. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. The horse is a saddle. Let's begin. Hostia, falta... Era golpeando, aporreando el botón A, ¿verdad? O era 2 golpes y mantener, no me acuerdo cómo era el galope. Riders, ready! Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Come on. Era mantener. Don't spare the horse. No sé por qué el hijo puta va a atajar por algún sitio. Es que lo sabía. Aquí no me puedes adelantar, así que voy a intentar recuperar un poco de vigor. Hey there. Pero ¿por qué? Espérate un momento. He ganado, ¿no? The roach I chose put in a nice run. Sardinilla. Exceptional. I've not lost a race in a while. I congratulate you. Yo pensaba que Sardinilla era el nombre oficial del caballo. Pues bien. Ah, look. Lady Latar has just arrived. A ver quién es. Who? The Molly. woman formerly known as Molly. Perfecto. There she stands. Right. Thanks. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back to the city together. Vale. Bueno, dentro de todo, el tío parece bastante honesto. Who do you favor, my lady? Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. ¿Quieres saber lo que es un semental? Sorry, don't believe we've been introduced. I'm Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again. Que le den por culo. ¡Ay, no, mierda! Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Karen by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets, and other such... what's it? Congregations. Awful tiring, all this. But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. ¿Recuerdas tu última conversación con Jaskier? ¿Con Juan Casquier? Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. We came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic Para ir a Skill cruise through the canals by the light of the moon.
Tenía labia el cabrón, ¿eh? Strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him. ¿No estás casada? You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Hermosa que eras otra. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Bueno, ya está. Thanks, Molly. No voy a decirle nada más. Before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. And I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks. And good luck to you on your search. O sea, esta tía se supone que está casada y le ponía los cuernos a su marido de manera como súper mega... Voy a volver con el tío este que me ha caído bien. Es como... Te pongo los cuernos porque sí. Buenas tardes. Vamos. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Sí. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem short with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Me ha quedado bien el señor este, ojo. ¿Estás dentro? Sí, está dentro. ¡Para afuera! Copo bendito. ¡Tira para afuera! Te dejo la puerta abierta para que me veas y no le pegues a la otra. ¿Eh? Que tires para afuera. No sé si lo entiendes. ¡Oye! And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Ay, perdón, joder, los putos mocos otra vez. ¿Cómo cojones puedo entrar aquí? Entra la vía de los balalcier yo que sé. ¿Tiene alguna especie de puerta para entrar? Intolerance and superstition have always been a fool's remit. ¿Cómo cojones puedo entrar aquí? Keep your distance. Shut off. What do you want? ¿Ahora sí? Es que no lo entiendo. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Quieres que te reviente la cabeza? And them pointy things sticking out behind you, they your cleavers? Away with you, vagrant. No me vas a dejar entrar, ¿verdad? Un segundo. De hecho, un segundo, ¿vale? Voy a casarme los mocos con potencia. Vale, ya. Ahí está. Joder. Se necesita una llave. Bloody bum. I've got the most, widest range of goods around. You've nothing here. I suppose so. But will we actually profit from this? ¿Cómo cojones entro, tío?
Late for supper again. Se necesita una llave. Shut off. Just look at the freak. Hablar de mi hija de puta. Ah. Aquí una especie de... Famed Geralt of Riviera. Acaban de decir no sé qué de Geralt de Rivia. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué habla de mí? Vale, lo mismo tengo que entrar por aquí, ¿verdad? ¿Qué logro me han dado? Colecciona la fórmula de 6 bombas diferentes, ¿vale? Lo voy a hacer para ser un guardado aquí. Por si acaso me caigo. Vale, si se entra por aquí. Carta de amor. Vale. Lo mismo la condesa era un poco putilla. Por si acaso. Que he visto aquí un entrador. Que no sé dónde me va a llevar. Al camino principal. Estupendo. Pues vayamos por arriba, a ver. Pero por aquí también parece que había... O sea, puedo entrar por los dos sitios. Casi que voy a entrar por abajo, no sé, me da más curiosidad. Lo siento, ¿vale? Pero es que me da más curiosidad entrar por aquí. There's something here. Shit, need to use the eye. Buenas tardes. Hijo de puta, tío. ¡Oh, pero copón bendito! Hostia puta, qué asco me da eso. ¿El qué? Es que me golpee uno y de animación empieza a golpearme los demás. Me da mucha rabia. No lo puedo evitar, lo siento. Ay, que Dios, no te hagas hacia el micrófono. Ya está, no hay nada por aquí. Qué cutre, ¿no? No sé, me esperaba yo algo un poco más tocho. De hecho, podría hacer un... Es que el agua cura, ¿eh? Cura, ¿eh? ¿Por qué ha sacado la espada de plata? ¿La de plata? ¿La de plata? ¿Por qué la ha sacado? Vale, es que subir por las escaleras, imagino, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño escaqueo por aquí. ¿Qué ha pasado con la luz? Ah, vale, que está oscuro. Vale, pues nada, mira. Esto simplemente es la salida. Estupendo. Oye, Kratos. Se van a pegar. Se van a pegar. Oh. Por favor. Ven aquí, cariño. Pues bueno, no es por aquí. Fíjate tú la tontería. Yo que pensaba que sí, no era por aquí.
Y joder, habrá dos entradas, una como super mega secreta, que es esta, y la otra. Pues no, esto... Que igual esto, si abres la alcantarilla, tiene sentido. Pero bueno. Se ve que no. Tú no te muevas de aquí, gorda. Porque si vas a salir, os vais a pegar. No, tú ahí quieta. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. Aceite para vampiros. ¿Hay vampiros en el juego? ¿En serio? Vale, ¿ahora dónde? Porque no estoy donde yo me pensaba que estaría. O sea, pensaba que por aquí habría alguna especie de entrada o algo. Ah, coño, está aquí la puerta. Es que he vuelto a salir en el mismo sitio, tío. Es que, por favor, ¿qué cojones le pasa al juego? Al juego no, a mí. Se necesita una llave. No, vuelvo aquí otra vez. Busca a Rosa. No quería esto. ¿Me vais a atacar? Es que me he engañado de botón, quería hacer esto. Pues de verdad, no sé qué hacer, ¿eh? Porque me la acto... Es que me cago en la puta al gato. Es que está muy pesado y además está agresivo. Es que, joder, se supone que es por aquí. Pero no me deja entrar. Que un abrizo. Es que rosa, tío. Hostia, es verdad. ¿Puedo tirar la puerta abajo? Pues no. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? Well, I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But miss, he just claimed to be the cook. He's a cheat, he is. See, Frederick, did I not warn you not to jest with the guards? They haven't any sense of humor whatever. Now take Master de Bergerac to the training room, quickly. As you say, miss. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Siga al guardia, bueno. Venga,
Muévete, gordo, mierda, que te reviento la cabeza. Que no puedo correr, ¿por qué? ¡Acción! Buenas tardes. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. You'll earn the ambassador's ire. Follow me. Pues follow you. Voy a abrir la puta puerta. Madre mía, se me ha bugueado. Gerardo, por el amor de Dios. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Estupendo. Why bother with two swords when you can barely handle one? Hombre, no sé, la paliza que te estoy pegando pequeña no es. No sé si eres consciente, hermosa. ¿Qué he hecho ahí? No sé qué he hecho ahí, Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Me ha dejado entrar. Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes. Son in dos. the garden. So, what was it you said? Why are you here? Son dos. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he Para thought he nosotras. was Parece a mí que... Wasn't, but you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Que hace la contra como sola, en plan... No, yo insisto, señorita Rosa, la paleta que le estoy pegando es bonita de ver, ¿Veis? Creo que cuando ha puesto en el momento exacto, en plan parry, le rompo la defensa. A ver. ¿Ves? Sí, creo que es eso. Hago una especie de parry, que igual me lo explicaron al principio del juego, no me acuerdo. Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. ¿Quieres follar? Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va'atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden? Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight.
If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help. Es virgen. ¿Puedo? You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calma. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Celos. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Calonetta. Venga, un abrazo. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. ¿Queréis follar a un trío? Well, can I expect Sí, any more sí, lessons? sí. Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. ¿Esta tía es follable? ¿Lo probamos? Y este plano. Hey, Swex. Es el de esgrima. A ver. Vale, un segundo. Ah, vale. Tiene pinta... Voy a mirarlo a ver. Ya que estoy, ¿vale? Pero tiene pinta de que no va a ser follable, ¿verdad? Estos romances... A ver... Pues no es follable. De hecho, creo que... Follable son la bruja que eso... Tris, Jennifer y las putas. Así que de momento esta no la vamos a hacer. Seguramente esto se líe mucho y acabe siendo la rehostia, ¿no? La misión. Pero bueno, digamos que de momento no me interesa, ¿vale? Esto tiene que tener pasta. No me jodas. Por lo menos comida. Descripción de la raza antigua, claro que sí. Ahora... Este ya lo tenía este libro, tío. Vale, tenemos que hablar con Zoltan. Y con ello terminar la misión, imagino, ¿no? ¡Venga! Un abrizo, ¿eh? Sick of it all. Tienen problemas pulmonares muy fuertes esta gente. Pues es una mierda. Perdón por la cesión. Es un poco mojona el tema de que no esté empapado dentro del loro. Dentro del lore. Porque, por ejemplo, la señora esta que ha dicho, mataste a mi hijo, no sé qué. Igual en The Witcher 2, al chiquillo que matas al chiquillo, al
Tampoco tiene sentido porque se supone que esto es después, bastante después. Y la señora... O igual es algún tío que he matado en el juego y no me da cuenta. También puede ser, ¿eh? Ojo. Está sobando. Despierta, copón. No, 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 no. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio? Ya te voy a cargar partida. ¿Por qué tanto odio, tío? ¿Por qué tanto odio? O sea, simplemente lo quería despertar. Tengo el cuello, tío, para hacerme un masaje. ¿Os apetece hacerme un masaje? Es hombre que sí. Lo que tú me digas. Si no te queda más remedio, asegúrate de que no te vean. Lo haré. Vale, pues mira, por lo menos me ha hecho un guardado aquí. Aquí había comida, ¿verdad? Eso es. A ver, que por aquí no estaba antes. Tintero, muñeca, que sirve para nada, pero bueno. Joder, pues para ser una puta mansión, sois un poco cutres, ¿no? La que sabe. Venga. Lo de siempre, pausa, dile. O sea, no. Ni me molesto en empaparme de esto. Pantalones de plata, Tintero, muñeca. Bueno, botellas de agua curan un huevo, la tontería. Vamos a subir arriba, a ver. Las botellas de agua curan un huevo, Tejido roto. Esto básicamente es para hacer componentes, ¿no? El susurrador de caballos. El tema de las cervezas y eso, en cuanto a licores, no sé yo. No sé yo, ¿para qué sirve, la verdad? Esto sí. Que me den comidica, que eso yo siempre lo agradezco. Esto le puede saquear. Yo siempre le agradezco la comida. A ver, comestibles, tenemos pan. Vamos a ponernos el pan aquí, por ejemplo. Que es un poco mierda en el pan. Pero bueno, insisto, el agua parece que no lo da, Una jarra, en serio, tío. Una jarra en un puto cofre. Vale más el cofre que la puta jarra. En serio, gato, por favor. Muérete un rato. Luego si eso resucita, pero muérete un rato, tío. Vale, ahora sí vamos a hacer la misión principal. Intentando no molestar a los guardias. Porque joder, que están durmiendo, tío. O sea, simplemente que haga su trabajo. O sea, nivel 75 tenía, ¿no? Nivel 25. Nivel 25. Que joder, macho, o sea. Aquí la gata. Mira, Kratos, ya está bien. ¿Vale? Ya está bien. Copón bendito. Ven aquí, tú no te muevas de aquí, que también pareces tonta. Me estás provocando todo el puto día. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Pero quieres matarlo, Gerardo? Bueno, pues nada, no me ataques. No me ataques, hermoso, muchas gracias. Kratos, tira para afuera. Al final me va a obligar a pegarle, ¿eh? A ver, que tampoco penséis que le pego fuerte al gato, quiero decir. Le doy un toquecito. Que lo estoy... Es que se van a enganchar. Como se enganchen aquí, sí que van a salir volando. No le pegues... No le pego a los animales, joder. Que vosotros también os queréis todo. Por culo. Señora, tú se rehuma a tomar por culo. Tú, despierta, desgraciado. Este ni se despierta ni nada. Punky, no vayas a provocar. También. ¿Dónde estás? Ya está claro. Tú, ven aquí. Ven. Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, she'll be playing quint with us in no time. But we were to talk about Dandelion. So, how'd you do? Learn much? Tú primero. Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, no much of note. He wasn't staying with any of them. Not seen hiding or hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pickup lines. Dubious worth. Think I might have something better. What are you waiting for? Let's have at it. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberits, apparently, named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Tonta es de verdad la gata, tío. Who's this Priscilla? A Troberits, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. Lo dudo. Dandelion in love. Actually, truly in love. Oh, yes. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Tú, no vayas para adentro. Vale, reúnete con Zoltan en el Martín Pescador después del ocaso. Vale. Como no es el tiempo que llevo grabado, vamos a seguir un ratejo más. Vamos a seguir un ratejo más. Lo que me jode es que, insisto, dentro del mapa no me aparece los puñeteros herreros. Y los tengo marcados. Pero no me aparece. ¿Dónde cojones están? Está aquí, se supone, pero no me aparece, ¿no? No sé, tío, de verdad, o sea, no... No acabo de... No creo que se me haya bugueado el juego, ¿vale? Ya sería muy triste que se me bugueara, joder.
chemicals. Está el cadáver todavía. Why El is your bandido. hair so grey, darling? Run! Run! Everybody run! Voy a hacer un guardador. Es que de verdad. Aprieto el botón para correr y me engaño. Borracha, aprovecha que está caliente. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Qué guapa. La chica, ¿no? ¿Os imagináis que es Jennifer de rubia? Joder, demasiado sensual. Me estás haciendo tú la presentación de la señora, ¿eh? These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Creo que está hablando de Gerardo y de Jennifer, ¿eh? Aprovecha que lo está cantando para hablar. Se han puesto muy cachondos. Así de repente. I know him!
Esta era de la posada del primer. Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. La madre que te parió. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent... No voy a pegarme, ¿eh? Voy a intentar I know, evitarlo. Geralt. You risked his noggin to save someone else's ass. A ti, hija de puta. He murdered... A ti, hija de puta. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music? Cultural capital of the world? The fuck it is. Pero bien que le has comido la boca a la otra, ¿eh? Hija de puta. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Se parece está hasta el culo de as sí. lovely as she is talented. And this It's Geronte Riviera, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Hechiceras, hechiceras. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. sheeped up. And I've not seen him since. Tira para atrás. No te metas en los cables. Reuven, what's he like? Tall, fat, dangerous as... Le reviento la Limp in cabeza. his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Lo siento, hermosa. Follamos. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. So am I. Una casa de baños. Vamos a ver qué I hacen don't pelotas. doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, I've got bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. And then I suppose I'll wait. See if our warbler don't come home Si with his quieres, te quitas la ropa y te pones a bañarte, ¿vale? Botella de agua. Venga y punto, venga punto. Subida de nivel, ¿no? Baladas de himnos. Vale, eso es lo que cantó la señora. Que sí, obviamente era carta de Yaskiru.
Bestiario, venga ahí. Pues claro que sí, campeón. Tienes que leer eso para hacerte con todos los coleccionables. Déjate en paz. Por cierto, ¿dónde está la hija de puta esta? ¿Puedo matarla? Voy a hacer un guardado por si acaso la lío muy voz. ¿Pero puedo matar a la hija de la grandísima puta esa? Por curiosidad, solamente, quiero decir. Le salvo el puto pellejo de unos matones. Que es verdad que los maté, pero joder, fue por historia. Cojones está, tío. I believe I shall stop coming here. Why? Even with the war, they still manage to procure fine beverages. The liquor is the same, but the clientele is not. ¿Es esta de aquí? They did indeed. Ow! Really, watch it. Leave me be, or I shall call my husband. Uy, uy, cuidadín. Pensaba que era ella. ¿Qué haces ahí, cariño? A la rea. Más tonta la gata, tío. A ver, tengo la puta puerta abierta. Pues la señorita me sube por la ventana y se me queda por la ventana. Son más tontos los gatos a veces. No, lo hacen porque se divierten, ya lo sé. Vale, está aquí al lado, ¿no? Look awfully suspicious to me, tramp. ¡Uah! Soy Spider-Man. Spider brujo, Spider brujo. No, no, Spider brujo. Buenas tardes. Vengo a reventar cabezas. Anybody there? Open up. ¿Queréis la contraseña? Mi nabo te revienta el culo. Hay que esperar, ¿no? Me imagino. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Me da igual. Tell him Geronte Riviera. Abre la puta puerta que tengo dentro a Juan Cajier. Que me abran la puerta. Want a bed? Very well, I shall try. Que me abras la puta puerta y ya está. ¿Sabes quién soy? Es que se folla la pelirroja. Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. ¿Se le va a ver el nardo? Hay algo que me extrañó mucho porque en The Witcher 2 empiezas con una escena de sexo con Triss, que se le ve todo el potorro, y a este no se le ve el nardo, no sé por qué. Bueno, que tenga curiosidad por verlo, ¿vale? Ni necesidad de verlo. Al igual que... ¿Qué pasa con Triss? Que tampoco es que me vaya la vida en ver el potorrín. Pero sí que es verdad que me extraña que... A ver, un juego como The Witcher 2, por ejemplo, que es bastante... Lo he reventado. Que es bastante... voy a decir claro. Es bastante... no me sé la palabra ahora. Vamos, que... Es bastante explícito, no me sé la palabra. En ese tipo de cosas no aparezca el nardo de Gerardo. Bueno, por ejemplo... No se va con tanga. ¿Es Triss? ¿Es el modelo de Triss? La cara. I need a rest. El modelo de cara es el de Triss. Tío, y tiene física las mamellas. ¿Pero querías dejar de chocarte conmigo, subnormal? Mamellas. Lo que os digo, no se ve ni un puto nardo. O sea, quiero decir que, oye, que tampoco me importaría que saliera. Mamellas. Son todas iguales, son todas clones de Triss. Esta no. Lo hago por debajo. ¡Ay, que se ve el coñete! Hostia, es verdad. No se lo va a ver, ¿verdad, Gerardo? No.
Por debajo no se le ve. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say Vale, imagino que el grandote este es uno de los malos, ¿no? Que me hablaban. Reuven, your guest. Qué espalda que tiene tú. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geronte Riviera. Good to see you again. As always, I'm out of the swiving loop. Yo tampoco. Who the fuck are you? A ver, enano, ¿sabes dónde me llegas por altura, no? Pues venga, un aviso. None of your business. Your friend got a death wish. No, just short on manners. Witches aren't exactly the sophisticated urban types. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Plowing Que soy un puto brujo. Assassins! Please, no! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Me sobran. Me dejas una maza, en serio, que soy el puto brujo. First ever party with my prick hanging out. Me caes bien. A ver, puedo utilizar las señales, ¿no? Parte del medio. ¿Qué hostia me han dado? ¿Qué me han dejado sin vida? Estamos locos. Pues te voy a saquear un momento. Oye, un segundo. Pero que... Estoy muertísimo. ¿Sabes lo que ha pasado? Que me he cañado de botón. He ido a cubrirme, en vez de cubrirme, le he dado al gatillo de las señales. Bueno, suele pasar. Cómo me mola la lamparica esta que tiene su relojito. Súper mola. Me la compré para jugar a juegos de miedo aquí dentro y al final no he comprado, o sea, no he jugado a ningún juego de miedo. A ver, por suerte no hay fuego, amigo, ¿vale? Oye, pero que... Ahora, copón, ¿habéis... ¿Lo estáis escuchando? Que no me iba al mando. Que se me ha quedado como subnormal. Ahora mismo. Ya. Good work, Y la barriga. No lo era, no, pues su Terribly sorry barriga. for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him?
Junior's gonna help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle Ah, es verdad, este es el rey and asked mendigo, him ¿no? nicely, he'd have showed up today. O sea, este no, el Gentlemen, you out of your fucking minds? El otro- A chat session. este. Horson's out to get us, Oh, no. and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Horson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. Me gusta cómo piensas. And you, geriatric, or Geronte. whatever flowing name is, wanna find Horson? Find me first. Hostia, Geronte. Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people. And he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll, look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Ay, Gerante, tío. O Right Geronte. mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? No sé quién eres, I must es soak verdad. it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Tenía mis motivos, imagino. I had my reasons. Your leg would be fine if you hadn't gotten in my way. I see. Well, I promise you that if I could go back in Bueno, a lo time, mejor son I'd cosas de do este things juego que no me quite acuerdo. También differently. puede ser, ¿eh? For example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuben. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house. Though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got nought to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Arena sounds promising. Al final solo Where's había that? las tres, ¿no? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits, endure the stench of poverty on the way. Madre mía, cuidado. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Eso hay que buscar el hijo de puta del bastardo. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out.
Listen, Juan Dandelion's Casquier, missing. perdón. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to Aquí. anyone who steps on Junior's Aquí. toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with Aquí, cariño. nightingales' tongues. Bien. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. Te he hecho un Juan Casquier. You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired ¿En serio, couplets tío? instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got me own problems. Problems you might be able to help me with. Claro que And sí, if you campeón. did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Chantaje. Además me vas a pagar, ¿verdad? I'll get paid on top of that, right? Nothing for free, eh? No. Did you bargain this hard when Emma wanted to hire you? ¿Quién te lo ha contado? No sé de qué me hablas. No idea what you're talking about. You are the worst liar I have ever known. Glad I don't need you to win a poker game for me. But we've chatted enough. Yeah, I'll pay you. Count on it. So, Sí. can I count on you? Maybe I can help. What do you need? Imagino que estos serán secundarios, I'd ¿verdad? rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tribe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you Vale. to. Vamos a seguir desde ya. Be so kind as to follow me. Lo mismo me va un poco mal el mando, ¿eh? El mando o el juego, ¿no? ¿Se va a seguir este señor? ¿A dónde me lleva? Oh, Bart, stop that. Now! Man, Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart less thinky. Bart less thinky. Bart sadless. ¿Qué me has traído? Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Chorfun Desde cuando los gold! trolls hablan, por Translating cierto. into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold, and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Espérate. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears.
Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Hongos malos. Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. Bad. Bad troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? Bad through hole. Once see boom. Got what? Breathe. Shroom. Ay, pobrecito. Sleep go. Your phone gone. Ay, qué penica me da. Bad troll. Now. Stiff Ay, up a lip. pobre. Boom. Can you elaborate? Ay, ¿qué haces allí? Quiere jugar la gata hoy. Hoy está juguetona. Está juguetona hoy. Así de grande tenía la polla. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox, Fonce, thick enough not to ask questions. We knocked back some Pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fonce, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fonce and ran like hell. Should look around the sewers. Got any more of that Pop's antidote? Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. ¿Qué pasa, cariño? Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Tenemos el Listen, antídoto. I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Antes de hacer nada. Voy a hacer un guardado. Y bueno, gente, pues tengo que salir, ¿vale? Por motivos laborales. Y nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Perdonad la duración, se me está yendo mucho de las manos, pero es que es la única manera de avanzar el juego. Sed felices, un abrazo y hasta luego. Por cierto, vuelvo al podcast.